Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Por favor, me dan un comprendido si me están oyendo adecuadamente. Sí, profesor, se le escucha. Ok, gracias. Bien, el día de ayer nos quedamos, en realidad nos interrumpieron la sesión cuando estuvimos viendo la representación de los dispositivos de red, ¿no? Como las salas son compartidas, normalmente 10 minutos antes de la finalización de las clases se empiezan a cerrar para que el profesor no se exceda en su tiempo. Eso es lo que experimentamos en la última sesión. No pudimos despedirnos, ¿sí? Entonces quería un poco recordar eso. Bien, decíamos que aunque la forma de representar los diferentes dispositivos no está estandarizado, esto es lo que más o menos vamos a encontrar en toda representación de las redes, ¿cierto? Tanto para los dispositivos finales como para los dispositivos intermediarios, ¿no? Perdón. Ya, ok. Bien. Entonces, dentro de los dispositivos finales tenemos a la computadora de escritorio, las portátiles, las impresoras en red, el teléfono IP, las tablets, los puntos de telepresencia. ¿Qué caracteriza a los dispositivos finales? Que desde estos dispositivos son donde se generan los mensajes y son los destinos de los mensajes, ¿no? Los dispositivos intermediarios, ahí tenemos el ruteador inalámbrico, por ejemplo, utilizado bastante frecuentemente en el acceso a Internet domiciliario, usuario final. El switch LAN, el router. El switch LAN que se utiliza para componer las redes de área local, que es al dispositivo al cual normalmente nuestros dispositivos se unen a través del cable, ¿no? El router, que es el dispositivo que marca la frontera entre nuestra red de área local y la red externa, y la red WAN. En las redes empresariales, los switch multicapa son switches que, además de llevar a cabo conmutación de tramas, también llevan a cabo enrutamiento. Podríamos aproximarlo como una combinación de un switch y un router. O sea, un switch multicapa es la combinación entre un switch y un router. Cada vez se ha hecho más frecuente utilizar los switch multicapa dentro del ámbito de las redes de área local, con la finalidad de hacer el enrutamiento de tráfico entre las LAN virtuales. Luego tenemos el firewall, ¿sí? El firewall que es un dispositivo de seguridad que básicamente va a permitir que los paquetes que cumplen con las políticas de seguridad, pues sigan su viaje a través de la red, y aquellos que no cumplan con las políticas de seguridad, pues van a ser desechados, ¿no? Y la representación de los diferentes medios físicos. Esto representa los medios inalámbricos, el medio utilizado dentro de las redes LAN, los medios utilizados a nivel de las redes WAN, ¿no? El enlace serial. Cuando representamos las redes, normalmente vamos a utilizar una serie de diagramas, ¿no? Dentro de ellos, algunos diagramas van a representar la forma física en la que están dispuestos los diferentes equipos, ¿no? Tanto los intermediarios como los finales. En este contexto es que vamos a encontrar los diagramas
de la topología física, ¿no? El término topología hace referencia, en cierto modo, a la disposición, ¿cierto? Que presentan los equipos dentro de la red, la topología. Y cuando hace referencia física, lógicamente, esa distribución de los elementos que resalta, en este caso, los aspectos físicos de la misma, ¿no? Esta es una muestra de una topología física y esta es una muestra de una topología lógica. Como ustedes pueden observar, ambas topologías pues tienen o representan los mismos, al menos gráficamente, los mismos componentes. Pero ¿por qué este es físico y por qué este es lógico? Porque aquí se resalta la información relativa a la parte física de la infraestructura, ¿no? Como por ejemplo, nos está indicando aquí que este ruteador R1, por ejemplo, se encuentra en el rack número 1, ¿no? Este switch se encuentra también en el rack 1. Aquí, con la denominación de shelf, tenemos que un rack puede contener en diferentes posiciones, ¿no? Diferentes equipos. Entonces, para la ubicación de las mismas, en nuestro medio, se suele utilizar el término de unidades, ¿no? Las unidades de rack. Los racks normalmente que son alojados dentro del centro de datos son de 40 a 42 unidades de rack, ¿no? Entonces, cuando decimos shelf 1, shelf 3, vamos a estarnos refiriendo a la ubicación dentro de ese rack, ¿no? ¿Qué ubicación tiene, ¿no? La unidad 1, la unidad 3. Además, tenemos información acerca de el room, ¿no? O sea, en qué sala está, ¿no? ¿Sí? ¿En qué sala? Server room. Esta es la sala de servidores, sala 2158, por ejemplo. Entonces, nuevamente, lo que se resalta aquí son los aspectos relacionados a la parte física, al hardware, ¿no? Mientras que en esta otra parte, en la topología lógica, se va a describir, ¿no?, los aspectos lógicos, o sea, dentro de esto, por ejemplo, está la red lógica a la cual pertenece, ¿no? Este conjunto de servidores se encuentra en la red 192.168.10, por ejemplo. Este switch S3 conforma la red 192.168.100. Este otro switch conforma la red 192.168.101 y así, ¿no? Entonces, información acerca de la parte lógica de la red, en este caso direccionamiento. Tanto en la parte física como en la parte lógica, dependiendo de la necesidad, podemos tener varias vistas. O sea, de una misma red podríamos tener varios diagramas que muestran la topología física de esa red, ¿no? Del mismo modo, podríamos tener varios diagramas que representan la topología lógica de la misma, ¿no? Si por aquí tengo que estos switches implementan LAN virtuales, podría ser conveniente la representación y la descripción de las LAN virtuales, ¿no? Si digamos, esta red se conecta vía VPN hacia otra de manera segura, también vamos a representar esto en el plano lógico, ¿no? Sí, entonces lo que normalmente vamos a tener en cuanto a la descripción de las redes van a ser los diagramas que muestran tanto la topología lógica como la topología física de las redes, ¿no? Tipos comunes de redes. Existen redes de muchos tamaños, ¿no? Tenemos las small home, las redes que conformamos en casa, ¿no? Las redes que conformamos en casa
ciertamente tiene como punto de partida el router, inalámbrico, ¿cierto? ¿No? El que el operador del servicio de conexión a Internet pues instala en nuestro hogar, ¿no? Normalmente este equipo que nos conecta a la red pues tiene un nivel de rendimiento limitado, ¿no? Está orientado a los usuarios finales y facilita el uso por parte del usuario final, ¿no? Con una configuración mínima. En el hogar, ¿qué podemos tener? Aunque las redes en estos tiempos de pandemia pues han crecido más de lo que pues eran antes, ¿no? En muchos hogares se ha visto la necesidad de comprar más computadoras, ¿cierto? Para poder facilitar las actividades, las diversas actividades, tanto de estudio, trabajo y de ocio también, de todos los miembros de la familia. Entonces, las redes pequeñas que tenemos en casa también experimentan un crecimiento, ¿no? SOHO o Small Office, Home Office es la denominación que se da a las pequeñas redes que pueden ser utilizados por bufet de profesionales, ¿no? Que comparten recursos, bufet de abogados, bufet de contadores, ¿no? Que pueden requerir cada uno de ellos, cada uno de los miembros del bufet, ¿cierto? Sus computadoras conectadas a la red. Y tenemos las redes de tamaño mediano y grande, ¿no? Como por ejemplo el edificio de un colegio, de una universidad, ¿no? O el campus de una universidad, ¿no? El tamaño, ciertamente, de las redes puede estar medido en cuanto a la extensión que cubre, así como a la cantidad de dispositivos que conecta, ¿no? Podríamos decir que es una red grande en términos de extensión, que abarca una extensión amplia, ¿no? También podemos decir que es una red grande en términos de la cantidad de dispositivos que tiene, ¿no? Sí, la cantidad de dispositivos, de estaciones que conecta a la red, ¿no? Y una red una worldwide, una red amplia, que se utiliza por lo general en el ámbito de la interconexión hacia la Internet, ¿no? Bien, entonces dentro de los tipos de redes, según su cobertura, esta clasificación es según su cobertura. Según su cobertura, las redes pueden ser LAN o pueden ser WAN, ¿no? LAN viene de Local Area Network o redes de área local. Y WAN viene de Wide Area Network o redes de área amplia. Nuevamente, esta clasificación en redes LAN, WAN, incluso aquí falta una que debería aparecer también, que son las MAN, las Metropolitan Area Network. Las redes de área metropolitana, las MAN. Y nosotros aquí en Lima tenemos de ejemplo uno, ¿no? Por ejemplo, la red que utiliza el metropolitano, ¿no? El metropolitano, ustedes deben haber visto en las diferentes estaciones, pues tienen su sistema de videovigilancia y en cada estación tiene su sistema de tarifación, ¿no? Todo eso está unido ciertamente a un conjunto de servidores, de equipos, ¿no? De manera centralizada. Entonces, hay una red que se despliega a lo largo de todo el recorrido del metropolitano y es una red MAN. La tecnología utilizada para
la red MAN del metropolitano es Metro Ethernet. Metro Ethernet, ¿no? Este es utilizado por el metropolitano. La interconexión de los diferentes puntos en el metropolitano es realizado mediante fibra óptica. A diferencia de la forma convencional de fibra óptica, cuando usamos fibra óptica, por lo general se suele utilizar dos hilos, ¿no? Un hilo para la transmisión y un hilo para la recepción, para poder tener el full duplex, ¿no? O la transmisión simultánea en ambas direcciones. En el caso de Metro Ethernet, el que se ha desplegado con el metropolitano, utiliza fibra óptica, pero hace transmisión, recepción a través de un solo hilo. ¿Sí? O sea, utiliza dos rangos de frecuencia. Utiliza la multiplexación por la división de longitud de onda, ¿no? O sea, a través de la fibra óptica yo puedo transmitir dos señales diferentes, ¿no? Como una sola, ¿sí? Siempre en cuando estas dos señales difieran en cuanto a la longitud de onda. O sea, luz de diferente color, entre comillas, ¿no? Bien, ¿qué lo caracteriza? Las redes de área local, por lo general, tienen una cobertura de algunos metros hasta algunos kilómetros. Gigabit Ethernet sobre fibra óptica, por ejemplo, para tener una idea, ¿no? Gigabit Ethernet sobre fibra óptica puede cubrir hasta 10 kilómetros. ¿Sí? Para tener una idea, ¿no? ¿Qué tan extensa puede ser una red LAN? Decíamos, va a cubrir desde algunos metros. Por ejemplo, si es en un edificio de un colegio, por ejemplo, probablemente las extensiones entre los dispositivos que concentran las comunicaciones, los switch, hasta los dispositivos finales no superen los 100 metros. Entonces, en todos los casos podría utilizarse cable par trenzado de cobre, ¿no? Y entonces su extensión va a estar dada ahí. Pero si estamos hablando de un campus universitario, como por ejemplo el campus de la Universidad Nacional de Ingeniería, que va desde la puerta número 1 hasta la parte del SISMIC, pues ahí tranquilamente debe haber una distancia de aproximadamente 1 a un poco más, 1 punto y tantos kilómetros, ¿no? Y tenemos fibra óptica instalada ahí, ¿no? Y que corre a Gigabit Ethernet. Y así como esas, podríamos tener una infraestructura que puede tener un alcance mucho mayor, ¿no? En Gigabit Ethernet, de acuerdo a la norma, se puede cubrir hasta 10 kilómetros, hasta 5 kilómetros, pero en la actualidad los diferentes fabricantes de fibra óptica han mejorado la tecnología tal que con esa mejora pueden cubrir hasta 10 kilómetros. Entonces, una red LAN cubre desde algunos metros hasta algunos kilómetros, ¿no? Otro aspecto muy importante dentro de lo que viene a ser, el alcance, la característica, perdón, de la red de área local es la facilidad con la que se logra las velocidades elevadas, ¿no? Entonces, dentro del ámbito de las redes LAN, por ejemplo, en la actualidad
a nivel de las estaciones de trabajo finales, sus tarjetas de red están en 1 gigabit por segundo, 1 gigabit. A nivel de los switches, la generación de equipos que se está, digamos, desplegando es del orden de ya 1 gigabit, ¿no? O sea, se está pasando de 100 megabits a 1 gigabit, ¿no? Entonces, las redes de área local también se caracterizan por desarrollar velocidades altas, ¿no? ¿Sí? A nivel de usuario final, estamos hablando del trabajo entre 100 megabits por segundo y 1 gigabit por segundo. Pero Ethernet, como tal, ha escalado, ¿no? En la actualidad, Ethernet, como tecnología LAN, Ethernet, va desde 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo, 1 gigabit por segundo, 10 gigabit por segundo, 40 gigabit por segundo y 100 gigabit por segundo. ¿Sí? Aunque hay algunas velocidades intermedias que no son muy difundidas, ¿no? Por ejemplo, gigabit Ethernet a 45 megabits por segundo. Esas velocidades encima de 1 gigabit en la actualidad se están utilizando con el propósito de conectar servidores, por ejemplo. Si yo tengo un servidor al cual van a acceder muchos dispositivos y cada dispositivo está conectado a la red a 1 gigabit, entonces si la conexión al servidor es a 1 gigabit, pues es muy posible que se vaya a presentar un cuello de botella ahí, ¿no? Cuando todos ellos intenten comunicarse con el servidor. Entonces, una forma de alejar la posibilidad de los cuellos de botella es utilizar una conexión de velocidad más alta en el lado del servidor, ¿no? Si las estaciones se conectan a 1 giga, dependiendo de la cantidad de estaciones que simultáneamente van a conectarse con el servidor, podría utilizar interfaces a 10 gigabits o a 40 gigabits, ¿no? O a 100 gigabits, ¿sí? Entonces, ¿dónde encontramos esto? En los servidores. ¿Dónde más encontramos las velocidades de 10 gigabits? En la interconexión de switches. Por ejemplo, tenemos que este switch se conecta con este switch a través de un medio de transmisión, ¿cierto? Bien, si las estaciones de trabajo se están conectando a 1 gigabit, entonces no es muy conveniente de que la conexión entre switch y switch vaya a 1 gigabit, ¿no? Si este enlace es utilizado para la comunicación de muchos usuarios que están aquí, para que puedan comunicarse con otros usuarios que están por este lado, entonces este se podría convertir en un cuello de botella, ¿cierto? Entonces, en la conexión entre los switches siempre es recomendable de que se ponga enlaces de velocidades más altas, ¿no? Entonces, si los puntos de conexión final están a 1 gigabit, la conexión entre switches podrían estar a 10, a 40 o a 100 gigabits. Claro, aquí hay un impacto del costo, ¿cierto? De los equipos. Mientras más alta sea la velocidad, las interfaces de los dispositivos tienen un costo mayor. El modelo de equipo que soporta esa velocidad más alta también tiene un costo mayor. ¿Sí? Bien, alguno de sus compañeros preguntaba cómo es que se lleva a cabo el proceso de transmisión a través de una sola fibra óptica. A esto se le conoce como multiplexación por división de longitud de onda. Dos longitudes de onda diferentes no se van a mezclar, ¿cierto? ¿Sí? Por más que pasemos eso a través de la misma fibra y viajen juntos, no se van a combinar. Lo mismo pasa en el caso de las transmisiones a través del cobre, ¿no?
En las transmisiones a través del cobre, para hacer transmisión simultánea, una forma es llevar a cabo el proceso de modulación, o sea, transmitir a una velocidad, a una frecuencia diferente o a diferentes frecuencias, va a hacer que estas señales no se mezclen entre sí. O podríamos decirlo también, va a dar la facilidad de poder separarlo en el otro lado, ¿no? Sintonizamos simplemente un filtro a una frecuencia dada, un filtro a otra frecuencia y vamos a poder recuperar la información lanzada a diferentes frecuencias. ¿Por qué es que se hace esto? En el caso del metropolitano, por ejemplo, mi apreciación fue de que ha sido un tema de costo, ¿no? Sí, cuando utilizas o tiendes menos cantidad de fibra, vas a tener menos empalmes, vas a pagar menos por la cantidad de la fibra, ¿no? En su momento, por ejemplo, veía algunas descripciones que podríamos verlo como factores limitantes dentro del uso de una sola fibra. ¿Cuál era el problema? El problema era de que como tenemos una sola fibra que hace transmisión y recepción, ¿no? Entonces, cuando se producía, digamos, la obstrucción para la luz, vamos a decir, la suciedad cubría la parte de la fibra, pues la señal de luz que se intentaba colocar en él, al no tener suficiente espacio, ¿sí? Rebotaba sobre la misma superficie, ¿no? Esto pues generaba problemas de un deterioro, digamos, temprano, ¿no? ¿Sí? Una falla muy común que lógicamente por los costos que involucran tanto a nivel del equipamiento como a nivel de la fibra, pues hacía que también las tareas de mantenimiento que reemplacen estos equipos sean más frecuentes. Bien. ¿Qué más? En el caso de las redes de área amplia, la cobertura va de algunos kilómetros, decenas de kilómetros, cientos, miles de kilómetros. ¿Qué caracteriza a las WAN? Que este servicio normalmente es provisto por las empresas de telecomunicaciones. O sea, terceros nos ofrecen el servicio, Telefónica, Claro, ¿no? Una conexión Lima-Arequipa, pues no vamos a tener cable de Lima-Arequipa, ¿no? Solicitamos a la empresa de telecomunicaciones que nos provean ese servicio, la conexión Lima-Arequipa. Bien, pero a diferencia de las LAN, a nivel WAN es costoso tener altas velocidades. O sea, sí hay. Los operadores pueden ofrecernos velocidades bastante altas en la mayoría de los casos, pero a un costo elevado. Razón por el cual normalmente los administradores de los recursos de red deben de tener cuidado en el dimensionamiento de los enlaces hacia la WAN. Por dos razones. Si es que dimensionan en exceso, vas a pagar por un servicio que no utilizas. Y si dimensionas por defecto, o sea, digamos, de manera insuficiente, ¿sí? Pues vas a presentar cuellos de botella, ¿no? Lentitud en las comunicaciones. Entonces, allí hay digamos, un compromiso que tiene que asumir el administrador de los recursos en la fase del dimensionamiento. Bien, entonces nosotros tenemos por aquí identificado las redes LAN. Esta es una red LAN, esta es otra red LAN, ¿no? Cada uno de estos vienen a ser las redes LAN. Esta es otra LAN. Por aquí también es otra LAN, ¿no? Eso que estamos marcando son las redes LAN. ¿Sí? Las redes LAN. Esta es una LAN, esta es una LAN, esta es una LAN. ¿Qué tecnología se utiliza para la implementación de las redes LAN? Ethernet, ¿no? Ethernet. Entonces, cuando hablamos de Ethernet, estamos hablando de la tecnología utilizada para la implementación de las redes LAN.
En la actualidad podemos decir de que pues prácticamente es la única tecnología que ha persistido, ¿no? Antes habían otras, Token Ring, Token Bus, pero han ido desapareciendo en el tiempo, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor, Sí, sí, disculpe, dígame. ¿por qué es la única tecnología del Ethernet? ¿Es porque es muy costoso hacer otro tipo de tecnología? Eh, a ver, en el ámbito tecnológico, ciertamente es el usuario, ¿no? Es el mercado el que eh, le da la aprobación, ¿no? Y lógicamente garantiza la existencia de una tecnología, ¿no? En su momento, por ejemplo, competían Ethernet y Token Ring, ¿no? Token Ring muy ligado a lo que viene a ser IBM, ¿no? IBM. Y Ethernet como, digamos, la red de bajo costo, ¿no? Desde el punto de vista de rendimiento, Token Ring presentaba siempre el mejor rendimiento que Ethernet. Ethernet tenía un rendimiento del 30%, mientras que Token Ring tenía un rendimiento de cerca del 95%, ¿no? O sea, ¿qué era mejor, Ethernet o Token? Token Ring era mejor. Eh, había un tema de costo, sí, había un tema de costo. El Token Ring era un poco más caro, sí. Y por otro lado, era lo que se necesitaba en ese momento, ¿no? Digamos que Token Ring como que se adelantó al momento, ¿no? En su momento lo que la gente requería era hacer comunicación en red, pero para transportar no volúmenes de información muy grande. En ese momento estamos hablando de información en formato texto, ¿no? Sí, entonces, eh, que tengas un mejor rendimiento a una, digamos, a una exigencia de carga elevada, de tráfico elevado, pues no era una ventaja significativa, puesto que el usuario no requería eso. O sea, no llevaba al extremo de su red digamos, a saturarlo de tal forma que pueda preferir una tecnología que sea más eficiente que la que está usando, que era Ethernet. O sea, con Ethernet le iba bien, la cantidad de tráfico que manejaba, pues no era mucho. Y una de las razones de ello era porque el equipo de cómputo también no, digamos, tenía una capacidad de procesamiento tan rápido. Ojo, la capacidad de comunicación a través de la red normalmente es empujado por la capacidad de cómputo, ¿no? Si tú tienes computadoras cada vez más rápidas, vas a requerir que tu capacidad de comunicación a través de la red también sea más rápida. Procesas rápido y quieres comunicar rápido, ¿no? Entonces, en ese entonces la capacidad de procesamiento no era tan rápido. Y la evolución de Ethernet a 10 megabits, 100 megabits, 1 gigabit, se va dando en términos de la mejora que experimentan las computadoras en cuanto a la velocidad. Y el otro factor que también ha empezado a impactar sobre el incremento de las velocidades es el relacionado a la cantidad de dispositivos que se están conectando, ¿no? O sea, también el número de dispositivos empuja a que los dispositivos de interconexión, como los switch, los routers, tengan interfaces cada vez más elevadas, con velocidades más elevadas para evitar los cuellos de botella. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Profesor, yo tengo una consulta. ¿La Sí. tecnología VPN es tipo LAN o tipo WAN? Ah,
la tecnología VPN se soporta ciertamente sobre una infraestructura WAN normalmente, aunque no es exclusiva de ello, ¿no? Yo podría tener la necesidad de, digamos, establecer una conexión segura utilizando VPN dentro del ámbito LAN. O sea, podría hacer eso. Pero por lo general, las VPN se utilizan para tener comunicación segura a través de la WAN. De hecho, las redes privadas virtuales aparecen como la necesidad, o sea, como la solución a la necesidad de tener comunicación confiable a través de una infraestructura de red que es no confiable, ¿no? Como la Internet, por ejemplo, ¿no? La Internet todos debemos de catalogarlo como un medio de comunicación no confiable, ¿sí? O sea, por el hecho de que nuestros paquetes, como vimos en la sesión anterior, pues pasan por diferentes routers y esos diferentes routers están en manos de diferentes operadores de comunicaciones y como mostramos también con herramientas como el Wireshark, que son analizadores de protocolos, en cualquier punto de la red alguien podría estar capturando la información y podría estar observando lo que se transporta, ¿no? Entonces, en ese sentido es inseguro, ciertamente, o sea, no hay confidencialidad de la información y podría alterarse la información. Entonces, es en ese escenario que se plantea. ¿Y cómo podemos hacer comunicación segura a través de una infraestructura no segura? Ahí donde se plantea la posibilidad de hacer las VPN. Y las VPN están basadas básicamente en las tecnologías de encriptación, ¿no? ¿Cuál es el problema de tener una infraestructura insegura? Que puede ser observado, que puede ser alterado allá. ¿Y cómo hacemos para que no sea observado o no sea alterado? Igual va a ser observado, pero que aquel que observa no entienda lo que se está transportando. Encriptarlo, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, normalmente las VPN se extienden a nivel de las WAN. Es el uso más generalizado, pero no está restringido a ello. Si yo estoy en este punto, por ejemplo, de esta red, ¿no? Y este conecta a otra red LAN por este lado, y por aquí yo quiero tener la certeza de que mi comunicación, en este caso, no va a ser interceptada porque, por ejemplo, somos un servicio de inteligencia y por más que todos somos del mismo equipo, ¿no? Pero hay alguien que podría estar infiltrado en él. Entonces yo quiero establecer una comunicación segura entre dos puntos de la red LAN. Podría armar una VPN entre ellos, ¿sí? No sé si tienen alguna otra pregunta. Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Por qué elegir una VPN? O sea, ¿cuál sería el motivo de elegir una VPN comparado a conectarse con SSH? O otra, o SL, o OpenSSH. Ya. La idea de las VPN, ciertamente, están relacionadas también a un tema de facilidad de comunicación para los usuarios. Hay varios contextos, ¿no? Por ejemplo, podríamos dar aquí un ejemplo, ¿no? Estamos conectados a través de la nube, puede ser la internet. Entonces, yo quiero que todos estos usuarios se comuniquen de manera segura con todos estos usuarios, ¿no? En ese contexto, yo podría armar una VPN entre este router, ¿sí? Y este otro. Podría armar un túnel, ¿no? Entre estos dos, de esta forma. Esto es lo que se conoce como el Site-to-Site VPN, ¿no? Entonces, un Site-to-Site VPN, ¿qué es lo que me va a permitir? Me va a permitir que los datos que salen de este router, que van dirigidos
o sea, que vienen de esta red, salen de este router y van dirigidos hacia esto, se encripten en todo este recorrido, ¿no? El usuario que está aquí, para el usuario que está aquí, eso es transparente, ¿sí? El usuario no tiene que seleccionar ninguna aplicación de uso seguro como el SSH, por ejemplo. Él simplemente trabaja. Aquí los ingenieros de seguridad han establecido ya el mecanismo para que la comunicación entre ellos sea seguro. En el caso del SSH, por ejemplo, este podría estar orientado a un usuario más o menos especializado que en este caso va a poder tener acceso a sus dispositivos también de forma segura, pero necesita un nivel de conocimiento más grande, mayor, ¿no? Que estos usuarios que básicamente cumplen otras funciones que no necesariamente son el de la seguridad, ¿no? Entonces, existen diferentes soluciones de comunicación segura. Las VPN, como en este caso el Site-to-Site VPN, es o tiene la característica de ser transparente a los usuarios en términos de la seguridad. O sea, ellos no tienen que configurar nada, ¿no? Luego se tiene lo que se conoce como el Remote Access, ¿no? El Remote Access VPN, ¿no? Estamos hablando de un usuario móvil, ¿sí? De un usuario móvil que de pronto, por ejemplo, viaja mucho, ¿sí? Y necesita estar conectado con los recursos de la compañía que son sensibles y por lo tanto necesitamos seguridad, ¿no? Entonces se genera en esta situación, se genera un túnel, ¿no? Se genera un túnel entre la estación y nuestra red, ¿no? Este túnel, generado de esta manera, ¿sí? Se conoce como una VPN de acceso remoto. En este caso, va a ser necesario que en esta computadora se instale un cliente VPN, ¿no? Que se instale un cliente VPN. Para esto, los administradores de seguridad van a tener que hacer la configuración y todo de tal forma que el usuario, aquí lo único que va a tener que recordar es su clave para poder acceder de forma segura, ¿no? Entonces, una vez que el usuario ha hecho la conexión VPN, él sin ningún, digamos, cuidado, ya no va a tener que utilizar ninguna aplicación, o sea, va a utilizar las aplicaciones que están puestas en él, ¿sí? No sé si responde a su consulta. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Está claro? Bien, continuamos. Bien, entonces estábamos describiendo las características de las redes LAN, ¿no? Interconectan los dispositivos dentro de un área limitada. Normalmente los equipos dentro del ámbito de la red LAN son administrados por la misma organización que es propietaria de los equipos. Normalmente tenemos acceso a anchos de banda bastante elevados, como hemos visto, 1 giga, 10 gigas, 40, 100, ¿no? Mientras que en el caso del ámbito WAN, interconecta las LAN, se utiliza ciertamente los servicios de conexión WAN, se utilizan para interconectar las LAN y esa interconexión normalmente cubre distancias muy grandes, ¿no? Típicamente van a ser administrados por los proveedores de servicios.
ISP, TSP. Esto es más, digamos, suena mejor para nosotros, ¿no? El Internet Service Provider. El TCP viene de Telecommunication Service Provider. Sí. No todos los servicios de conexión, de interconexión, implican Internet, ¿no? Aunque una buena parte de ellos sí. Por ejemplo, la universidad podría requerir la conexión de su sede central con su sucursal, al menos del CEPREUNI que se encuentre en Magdalena, ¿no? Entonces, para hacer la conexión, no necesariamente voy a usar la Internet. Podría utilizar un enlace dedicado, como en este caso, este podría ser la sede central de la universidad, un enlace dedicado hacia la sucursal de la universidad, ¿no? Bien, entonces, ¿y quién me brinda este servicio? En ese contexto, el servicio es brindado por un proveedor de servicio de telecomunicaciones. Ahora, bien es cierto también que las empresas de telecomunicaciones son también proveedores de servicio de Internet. O sea, Telefónica nos puede brindar este servicio, pero además Telefónica también nos puede brindar el servicio de conexión a Internet. O sea, es ISP y es TSP, ¿no? Pero aquí diferenciar en cuanto al tipo de servicio, ¿no? En un caso es servicio de telecomunicaciones, la conectividad simplemente, mientras que en el otro caso es la conectividad más el servicio hacia lo que viene a ser la red global, la Internet, ¿no? Típicamente provee, dice, velocidades, enlaces de velocidades más bajas que entre las LAN. Esto no es porque tecnológicamente no sea posible, ¿no? Esto es porque el costo de tener velocidades tan altas como la que tenemos en el ámbito LAN, pues sería o estaría fuera del alcance de las organizaciones. Esa es la limitación que se presenta. Por eso es que normalmente a nivel de la WAN las velocidades siempre van a ser velocidades más bajas que las que tenemos dentro del ámbito LAN. Y en cierto modo, para las conexiones que iban en el ámbito de digamos, la conexión interdistrital, en nuestro caso, por ejemplo, es que se planteó a nivel mundial, ¿no? La necesidad de una tecnología como Metro Ethernet. La idea de Metro Ethernet fue desarrollar una tecnología muy similar, compatible con Ethernet, pero que nos permita realizar conexiones a alta velocidad como Ethernet, 10 megabits, 100 megabits, pero en un alcance que pueda cubrir interconexión a nivel metropolitano. Para tener una idea un poco más precisa, estamos hablando para poder interconectar entre distritos, por ejemplo, ¿no? Entre Lima Cercado y Lince, entre Lima Cercado y Ate, entre Lima Cercado, ¿no? Entonces, esa ha sido la idea. Y note usted de que el metropolitano tiene más o menos ese contexto, ¿no? Porque en su recorrido, pues nos está uniendo distritos, ¿no? O sea, nos está uniendo áreas metropolitanas, ¿no? Y la ventaja de Metro Ethernet es que pues iba a tener un costo menor que los servicios WAN, ¿no? La Internet. ¿Cómo es que conceptualizamos la Internet? Un concepto bastante simple y que a la vez es completo para nosotros en nuestro estudio, es este. La Internet es la red de redes.
No nos estamos hablando en un sentido solamente figurado, ¿no? Es que en realidad es así. Fíjese, en nuestro hogar hemos dicho que tenemos una red LAN. En la empresa donde trabajamos también va a haber una red LAN, ¿no? De hecho, todas estas redes se van a conectar, entre comillas, a la Internet. Pero, ¿qué es la Internet? Pues la Internet somos todos aquellos que nos conectamos a esta red. Empresas, usuarios finales, aunque lógicamente lo más visible para todos nosotros son pues las empresas que ponen sus recursos a disposición, ¿no? De los usuarios, ¿no? Basado en los servicios que en este caso beneficie a ambos, tanto al usuario final como a aquel que despliega el servicio en la Internet, ¿no? Entonces, como tal, podemos ciertamente decir que la Internet es la red de redes, ¿no? Bien, entonces un conjunto de redes interconectadas mediante routers, switches, equipos de telecomunicaciones, enlaces, eso es, ¿no? Que nos permite una comunicación global, prácticamente con todos aquellos que están conectados, ¿no? Y que autorizan, en este caso, que podamos comunicarnos con sus servicios, ¿no? Entonces la Internet no es algo que pues tenga un dueño, ¿no? En términos generales, la administración como que se la han distribuido entre todos aquellos operadores del servicio, los ISPs de primer nivel, ¿no? Que son los que construyen y mantienen el núcleo de la Internet, el core de la Internet. O sea, mantienen todos los equipos que componen el núcleo de la Internet. Luego, alrededor de él, vamos a tener los ISPs del segundo nivel, ¿no? Que son los que nos dan acceso hacia el núcleo de la Internet. Y detrás de ellos van a estar los ISPs de tercer nivel, que son ya los que ofrecen la conexión del servicio a Internet a los usuarios finales. Y lógicamente a través de los ISPs de segundo nivel van a poder enviar su tráfico para el transporte a través del núcleo del Internet. ¿Sí? Bien, para que esto pueda manejarse de forma efectiva, se ha tenido que desarrollar toda una estructura administrativa y de mantenimiento también, ¿no? Por ahí tenemos el IETF, la Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet, la ICANN, el IAB, que son organismos, ¿no? Que están encargados de algún modo de administrar todos los recursos con los que se compone la Internet. Algunos otros términos: intranet, extranet. A ver, la Internet se construye, la Internet se construye usando la arquitectura TCP/IP. ¿Sí? Bien, pero la arquitectura TCP/IP no solamente puede utilizarse para construir la Internet. O sea, puedo construir una red utilizando los diferentes equipos que han sido fabricados bajo las normas establecidas por la arquitectura TCP/IP. ¿Sí? Entonces yo como institución, por ejemplo, pues puedo visualizar que tengo varias sucursales, tengo una sede central, entonces necesito la interconexión de todas mis sedes,
de todas mis sedes, ¿no? Con la sede central. Entonces, cuando utilizando la tecnología con la que se construye la Internet, ¿no? Genero una red, solamente va a conectar a los dispositivos de mi organización, decimos que hemos construido una intranet, ¿no? Hemos construido una intranet. ¿Sí? Entonces, una intranet va a ser una red que conecta a los dispositivos de una misma organización. En el proceso de interconexión podría utilizarse también la Internet, ¿sí? Por otro lado, algunas organizaciones en este mundo de negocios bastante dinámicos necesitan desarrollar alianzas estratégicas, ¿no? Con proveedores de servicio, con proveedores de servicio, con suministradores de insumos, por ejemplo, o con clientes importantes, ¿no? De tal forma que esa relación de negocio necesite una cercanía mayor en términos de información, ¿no? Por ejemplo, si mis almacenes, si soy una empresa que fabrica productos, si mis almacenes no son muy grandes, ¿no? Y necesito que los suministros pues no se agoten, podría yo establecer cierta relación de negocios con el proveedor de insumos y decir, ¿sabe qué? Tú me vas a administrar mis almacenes, ¿no? Nosotros te vamos a dar acceso a la información relativa al stock de nuestros almacenes, te vamos a dar acceso a la información de nuestros programas de producción y necesitamos que tú tomes la previsión del caso para que nuestros almacenes siempre estén con los insumos disponibles, ¿no? Entonces, nuestra red, nuestro sistema de información de nuestra red se abre hacia organizaciones externas, ¿no? Socios de negocios, probablemente, proveedores importantes, ¿no? Entonces, cuando conformamos esa conexión, esa comunicación, decimos que se ha generado una extranet. Pero esta conexión ciertamente es una conexión controlada, es una conexión limitada, ¿no? O sea, la empresa externa esta, nuestro socio de negocio, no va a entrar a todos los recursos de información que nosotros tenemos, solo ingresará a aquellos recursos para los cuales le hemos dado los permisos. Y los permisos que se tienen que dar son los mínimos necesarios para que puedan obtener la información que ellos requieren para desarrollar su función, ¿sí? Bien, entonces la intranet únicamente interconecta a los dispositivos de la misma compañía. Extranet, suministradores, clientes, colaboradores, se abre, ¿no? Y la Internet ciertamente es el mundo completo, ¿no? Formas de conectarse a la Internet. Bien, aquí vamos a ver algunas tecnologías de acceso a Internet. Entonces, podemos catalogar ciertamente el acceso a Internet que presentan los usuarios finales, nosotros, por ejemplo, desde nuestras casas, ¿no? Y la que requieren los negocios, las empresas, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué caracteriza a las conexiones del hogar y el small office en lo que respecta a las conexiones a Internet? Bien, se utilizan diferentes tecnologías.
como por ejemplo, se lista aquí DSL, pero que ya en nuestro medio está, ya casi ha sido retirado, ¿no? DSL. En DSL se utilizaba la línea telefónica. La línea telefónica y la versión que utilizábamos nosotros era ADSL, ¿no? De Asymmetric DSL. Que significaba que hacia la internet teníamos un ancho de banda pequeño, ¿no? Y de la internet hacia nosotros un ancho de banda más grande, ¿no? Esa asimetría era el que correspondía del Asymmetric ADSL. Y orientado al perfil de uso, ¿no? Normalmente usted desde su casa, ¿qué hace? ¿Provee información a alguien? No. Usted es un consumidor de información del Internet. Se conecta a Netflix, ¿no? Y pues el flujo de datos viene desde el exterior hacia su computador o hacia su Smart TV o hacia el dispositivo desde donde esté solicitando esa información, ¿no? Poca información hacia afuera, mucha información hacia su red interna, ¿no? Bien, en el caso de DSL, creo que llegamos hasta los 8, 16 megabits por segundo, ¿no? Ahí empezaron a experimentar, empezó a experimentar problemas el operador debido a la calidad que presenta su red de telefonía, ¿no? Que podamos escalar en DSL a velocidades más elevadas dependía de la calidad de los medios de transmisión, de todo el sistema de cableado telefónico. Y en nuestro país no era muy bueno. Entonces, eso limitó el incremento de la velocidad de DSL, por lo menos en nuestro medio. En algunos otros medios lo siguen usando, ¿no? Porque la calidad de sus medios de transmisión a nivel de la red de telefonía, pues es bueno y les permite seguir escalando. Y hemos pasado hacia la comunicación internet a través del cable coaxial, ¿no? O sea, y aprovechamos como medio físico la televisión por cable. Fíjese que aquí aprovechamos como medio físico el par telefónico para hacer comunicación a internet. Ahora estamos aprovechando el cable provisto por la televisión por cable, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? A través de ese cable vamos a tener dos transmisiones, ¿no? Para poder tener transmisiones simultáneas a través de un mismo medio de transmisión, se utiliza lo que se conoce como la multiplexación. Multiplexación. O sea, podemos hacer varias transmisiones a través de un único medio. Pero la multiplexación se puede hacer de dos formas. Una de ellas es multiplexación por división temporal, ¿no? Vale decir, entra un ratito lo que tú estás transmitiendo, entra un ratito lo que está transmitiendo el otro, entra un ratito lo que está transmitiendo el otro, así. Esa es multiplexación temporal. O la multiplexación por división de frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una transmisión va a una frecuencia dada y la otra transmisión se modula para que vaya a una frecuencia diferente, de tal forma que ambas transmisiones pueden producirse simultáneamente. Esa es la que se utiliza. Aquí se utilizan las técnicas de modulación. Esa es la que se utilizaba también en DSL, ¿no? Porque podíamos tener una llamada telefónica y en ese mismo momento estar conectados a la internet, ¿no? Estamos viendo televisión por cable y nos estamos comunicando a internet. O sea, estamos utilizando el mismo cable para las dos transmisiones. Aquí utilizamos, y aquí también utilizamos las técnicas de modulación. Modulación. Modular significa colocar, en este caso, el espectro en una frecuencia determinada. Esto no es nuevo, ¿eh? Por ejemplo, en la señal abierta de televisión, ¿sí? En la señal abierta de televisión, ¿qué tiene usted? Usted tiene una antena y a través de esa antena ciertamente va a captar la señal de quiénes. En el ambiente, en el espectro radioeléctrico, se encuentran las señales de todas las televisoras que lanzan la señal abierta, ¿sí? Cada uno de ellos está en una frecuencia determinada. Entonces, cuando usted con el selector del canal lo que hace es seleccionar una frecuencia, lo que va a hacer es filtrar de todas esas señales las señales que vienen en esa frecuencia y por eso observa ese canal.
Entonces, en el espectro radioeléctrico también se lleva a cabo la transmisión utilizando las técnicas de multiplexación por división de frecuencia, ¿no? Bien, entonces se utiliza un ancho de banda del cable para hacer transmisión de Internet. Igual que en el caso del DSL, también aquí hay una asimetría. Un ancho de banda corto para el upload, o sea, así para el tráfico desde nuestro hogar hacia la Internet, y para el download, un ancho de banda mayor, ¿no? Lo que significa que somos consumidores, en este caso, de información, ¿no? Otra alternativa que tenemos para conectarnos a Internet es nuestro plan de datos, ¿no? Nuestro celular y el plan de datos que utiliza la red de telefonía móvil para transportar también datos, ¿no? Y la otra alternativa no muy económica es la conexión satelital, ¿no? El dial-up telefónico también, pero ya no es una alternativa para el tipo de información. En algunos casos podrían utilizarlo algunas empresas para llevar a cabo validación de información, por ejemplo, que se transmite a través de en modo texto, ¿no? Poco volumen de información, no es muy frecuente el proceso, entonces podemos usar también el dial-up telefónico. Bien. ¿Qué otra característica tiene el servicio de conexión a Internet que tenemos en casa? Aparte de los medios y la simetría. Por lo general, cuando nos suscribimos al servicio, nos dicen, por ejemplo, usted va a tener un Internet de 30 megas, ¿sí? 30 megas es una cantidad bastante respetable de ancho de banda, ¿no? Pero luego nos dicen que es al 10%. Al 10% algunos acuñan de confiabilidad, ¿no? ¿Qué significa eso? Que usted puede tener en un momento dado la posibilidad de hacer entre el envío y la recepción de poder sumar a lo más 30 megabits por segundo, ¿no? Pero que si el tráfico ya se hace constante, entonces lo que usted va a tener garantizado es el 10% de todo eso. De 30 al 10% sería 3 megabits por segundo, ¿no? Ya, eso es lo que sucede, ¿no? Para tráfico en ráfaga, usted puede ir hasta los 30 megabits, ¿no? Entonces, eso le da la sensación de rapidez, ¿no? Pero en la medida en que su tráfico sigue siendo muy elevado, va a ir bajando hasta ese 10% que se indica en nuestros contratos de acceso al servicio, ¿no? Bien. Entonces, 30 megas de ancho de banda de Internet a nosotros nos puede costar alrededor de 100 soles. 30 megas de ancho de banda de conexión a Internet a una empresa, pues le podría costar tranquilamente $1000. ¿Y por qué razón? Por las características de ese servicio, ¿no? Para el caso de una empresa, sí, 30 megas de conexión a Internet, por ejemplo, como en este caso, utilizando líneas dedicadas, pues puede tener un costo elevado, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en este caso de las conexiones a Internet empresariales, sí nos garantizan el 100% de esa velocidad que contratamos o de ese ancho de banda que contratamos. Si contratamos 30, vamos a tener 30, ¿no? Bien, esa es una característica más costosa. La otra es que ya no hay la asimetría, ¿no? La empresa puede utilizar todo su ancho de banda para tráfico que sale de su organización hacia el Internet o todo su ancho de banda para el tráfico que viene desde el exterior hacia la empresa.
ya no es como en el caso anterior, ¿no? El upload, pequeño ancho de banda. El download, un gran ancho de banda. Aquí todo el ancho de banda podría darse para el upload y todo el ancho de banda podría darse para el download. Es otra característica que presenta el servicio de conexión a nivel empresarial, ¿no? Igual vamos a tener Metro Ethernet como tecnología de programación en Internet. El Business DSL, estas ya van saliendo, ¿no? Están de salida. La satelital, que siempre está presente en los lugares donde no hay una infraestructura de comunicaciones de cableado tendido, ¿no? Bien, eso es con respecto a Internet y la convergencia de las redes. Aquí debemos de comentar lo siguiente, ¿no? En un principio, pues existían lo que se conoce la red de telefonía. La comunicación se hacía a través de la red de telefonía, ¿no? Luego apareció el servicio de comunicación de datos y también el servicio de transmisión de video. Cada uno de ellos, cada uno de estos servicios, ¿no? Cada uno de estos servicios, pues tenían su propia infraestructura, su propio equipamiento, ¿no? Aquí estamos hablando de las centralitas PBX, por ejemplo. Aquí toda la red de cableado basado en cable coaxial que nos permitía llevar las señales de video a donde deseábamos. Y por este otro lado, las redes de datos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ha sucedido en el tiempo? Primero, los servicios de telefonía se fueron integrando a los servicios de datos. Entonces, deben haber oído hablar del término telefonía IP, ¿no? Un teléfono IP tiene una interfaz Ethernet, al igual que la tiene una computadora, para conectarnos a la red de datos, con una interfaz Ethernet, ¿no? Pero también a través de la red de datos podemos transportar video streaming. Video streaming. Igual dentro de la red de datos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos años? Que se ha integrado todos estos servicios en una sola infraestructura, ¿no? En una sola infraestructura. Esta única infraestructura que tiene la capacidad para garantizar la calidad de los servicios, tanto en el transporte de voz, de video y de datos, se le conoce como redes convergentes. Sí, redes convergentes. Entonces, una red se dice que es convergente si es que tiene la capacidad de transportar datos, voz, video, garantizando la seguridad, garantizando la calidad de las mismas. Esto significa que los equipos que se van a utilizar para construir esa red convergente, estamos hablando de los switch, los access point, los routers, cada uno de ellos debe implementar lo que se conoce como calidad de servicio o QoS, ¿no? Quality of Service. ¿Sí? Entonces, este es un hecho histórico, ¿no? Y que ahora ya lo vemos en las redes de nuestras organizaciones.
Entonces, ¿qué ha pasado en el tiempo? Los servicios de datos, voz y videos han confluido, ¿no? Y ahora pueden transportarse a través de la red que antes era solo para datos. Pero nuevamente, para que esta infraestructura pueda transportar, esta infraestructura que normalmente pues transportaba datos, y los datos por lo general, la mayoría de los casos no son sensibles al retardo, ¿no? Para que pueda transportar voz y video, es necesario que los equipos que interconectan, ¿no? Como los switches, por ejemplo, tengan la capacidad de identificar, a los dispositivos que generan tráfico que es sensible a retardo, ¿no? O sea, estos dispositivos generan tráfico sensible a retardo. ¿Qué quiere decir esto? Que sea sensible a retardo. Que si se produce demasiado retardo, la calidad del mismo se degrada, se deteriora. ¿No? En este sentido, los equipos, tales como los switches, por ejemplo, deben implementar QoS. ¿No? ¿Qué significa que implementen QoS? O calidad de servicio. Significa que estos equipos tienen la capacidad, los equipos, ¿no? Los equipos tienen la capacidad de identificar al tráfico sensible al retardo, y pueden priorizarlo, ¿sí? Al priorizar significa que lo pueden atender rápidamente para que no se degrade la calidad del mismo, ¿no? Bien, entonces esas son, digamos, las necesidades en cuanto al equipamiento para la implementación de las redes convergentes, ¿no? En términos generales, podemos decir, vamos a implementar una red que va a transportar voz, dato y video. Sí, entonces todo el equipamiento que vamos a utilizar al interior tiene que implementar QoS, ¿sí? O sea, cuando vamos a comprar un equipo switch, oye, ¿tiene el soporte para QoS? Sí. Un router, ¿tiene soporte para QoS? Sí. Un access point, ¿tiene soporte para QoS? Sí. Y así. Que es un requerimiento previo para poner en marcha la configuración del mismo, ¿sí? Bien. Redes confiables. En la medida en que cada vez más dependemos de los servicios de red, entonces necesitamos que la infraestructura sobre la cual nos soportamos pues sea o tenga un nivel de confiabilidad elevado, ¿sí? Bien, ¿y de qué manera es que podemos hacer que las redes sean más confiables? Bien, las características de una red confiable
se resumen a estos puntos, ¿no? Una red confiable debe ser escalable, ¿no? Debe ser tolerante a fallos, debe ser segura y en nuestro contexto debe de poder brindar calidad de servicio, ¿no? Bien, ¿qué significa que una red sea escalable? Que tenga la posibilidad de crecer con facilidad, ¿no? Pero esa es la primera parte de la característica de la escalabilidad. O sea, crece con facilidad, ¿no? Crece con facilidad. Pero en el crecimiento con facilidad nomás no está toda la característica de escalabilidad. La otra característica es que en ese proceso de crecimiento, el rendimiento no debe de afectarse sustancialmente, ¿sí? Yo sé que van a decir ustedes que no es lo mismo tener en un segmento de red 10 computadoras que tener 100 computadoras, ¿sí? O tener 200 computadoras. Entonces, si en el proceso de computadoras, y ahora vamos a tener 100, los usuarios que estaban conectados previamente a la red, ¿sí? Se dan cuenta de que algo está pasando porque ya la rapidez con la que antes solían trabajar no es la misma, ¿no? O sea, notan el cambio. Eso va a ser, digamos, una lectura que nosotros vamos a dar de que la red no está escalando bien. Hemos habilitado una serie de servicios y los usuarios que estaban conectados antes experimentan que hay un cambio sustancial en el rendimiento. No está escalando bien, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha pasado con Univirtual, no? ¿Sí? El día lunes se inician todas las actividades. Bueno, alrededor de ¿cuántos estudiantes era? Pues 8.000, 9.000 estudiantes intentan conectarse simultáneamente, ¿no? a los servidores provistos para este propósito. ¿Y qué pasa? El servicio se cae. Empieza a ponerse lento hasta que finalmente termina por ratos en estar fuera de servicio. ¿Escaló bien? No. La estructura que tiene, podemos decir, no es escalable. O ese incremento de carga no ha estado contemplando la escalabilidad, ¿no? Bien, entonces, escalabilidad, facilidad de crecimiento y dentro del proceso de crecimiento debe de mantenerse el rendimiento, ¿cierto? Manteniendo el rendimiento, ¿no? No deteriorando el rendimiento. Tolerancia a fallos. ¿Qué significa ser tolerante a fallos o fault tolerance? Que si se produce una falla, un fallo en el sistema, primero, esta falla es focalizada, ¿sí? Vale decir que si se produjo la falla aquí, solamente va a interrumpir en la segunda consideración de tolerante a fallos. El efecto de la falla es limitado y la otra característica es que la infraestructura es capaz en un corto tiempo de sobreponerse a esa falla. ¿Sí? Un ejemplo. Una organización requiere hacer uso de la Internet de forma intensiva, ¿sí? Y se da cuenta que teniendo un solo proveedor de conexión a Internet, pues si el proveedor de Internet le falla, nuestra comunicación al Internet falla, ¿cierto?
Bien, entonces necesitamos hacer que nuestra infraestructura sea tolerante a fallos en cuanto al servicio de Internet. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, si el operador falla, definitivamente no podemos hacer nada. Tendríamos que tener otro operador, ¿sí? Entonces nuestra infraestructura de tolerante a fallos va a tener o va a contemplar dos operadores de conexión a Internet, ¿no? De tal forma que si uno de los proveedores cae, utilizamos el otro proveedor, ¿no? Pero para esto es necesario que determinado protocolo opere para sincronizar esto, para alertar de que, digamos, la conexión hacia la Internet a través de un operador ha caído, ¿no? Y para que haga posible que el otro conmute e inicie su labor de envío de tráfico hacia la Internet, ¿no? Bien, entonces, tolerante a fallos. La falla es focalizada, no hace que falle todo el sistema. Y segundo, con capacidad de recuperarse de la misma. Seguridad. Bueno, cuando hablamos de seguridad en las comunicaciones en red, vamos a estar refiriéndonos a garantizar, en términos de comunicación a través de las redes, garantizar la confidencialidad, garantizar la integridad, garantizar la disponibilidad, ¿sí? Confidencialidad, que solo las partes autorizadas puedan conocer acerca de la naturaleza de la información. Integridad, que los datos en tránsito a través de la red no sean modificadas sin autorización. Disponibilidad, que los servicios a los cuales accedo a través de la red van a estar ahí cuando los necesite, ¿no? Bien, en lo que respecta a calidad de servicio, nos habíamos referido básicamente que para aquellas aplicaciones que son sensibles a retardo, pues nuestra infraestructura sea capaz de identificarlos como tráfico sensible a retardo, y en caso de que ese tráfico pase a través de un punto en congestión, o sea, que ese tráfico ingrese a una cola, ¿sí? El manejo de esa cola debe ser priorizando a este tráfico que es sensible a retardo. Capacidad de identificar las aplicaciones sensibles a retardo y capacidad para priorizar el tráfico a través de la red. Bien, estas son las características que hemos estado discutiendo, ¿no? Tolerancia a fallos, falla limitada y luego recuperación por el otro lado, ¿no? Escalabilidad, capacidad de crecimiento, manteniendo el rendimiento o sin degradar el rendimiento. Calidad de servicio, capacidad para identificar el tráfico sensible a retardo en los dispositivos y capacidad para priorizar el tráfico. La seguridad ciertamente va a estar centrado en la confidencialidad, en la integridad, la disponibilidad, ¿no? Tendencias en las redes. ¿Cuáles son las tendencias que se han ido observando en lo que respecta a
ciertas prácticas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es el Bring Your Own Device o el BYOD, ¿no? Bring Your Own Device. ¿En qué consiste el Bring Your Own Device? En que los empleados pongan a disposición equipo propio del empleado, ¿no? De la persona, para realizar sus trabajos de oficina, o sea, sus trabajos en el trabajo, ¿no? ¿Sí? Pero este debe estar sujeto a las políticas de seguridad que establece la organización. Colaboración en línea, ¿no? Es lo que por ejemplo, está viendo que hay que aprender a hacer, ¿no? Ahora, la colaboración puede haber existido, pero para hacer la colaboración lo hacíamos pues de manera presencial, ¿no? Pero ahora necesitamos herramientas que nos permitan hacer esa colaboración en línea, ¿no? Las comunicaciones de video, ciertamente se ha extendido tremendamente el proceso de comunicación a través de video, y el cloud computing. ¿Qué viene a ser el cloud computing? O la nube computacional. Una nueva tecnología. Es una tendencia, pero es una tendencia no tecnológica, sino más bien es una tendencia en términos de modelo de negocio. Sí, el cloud computing es visto por muchos como un nuevo modelo de negocio. Un nuevo modelo de negocio en la que se plantea nuevas formas de cómo llevar a cabo, en este caso, el despliegue y el ofrecimiento de servicios. Por ejemplo, el servicio de hosting, ¿sí? El servicio de hosting ha existido desde hace muchos años, ¿no? Y aún sigue existiendo bajo la modalidad siguiente. Entonces, usted toma conocimiento de que hay una empresa que hace servicio hosting y usted quiere tener un servidor web alojado en ese host, entonces usted se pone en contacto a través del correo electrónico, ¿sí? Acepta las condiciones y todo lo demás, ¿no? En ese proceso de acceso a ese tipo de servicio de hosting, usted ha establecido una coordinación con personas al otro lado para proveer ese servicio. ¿Cómo sería en la nube? Pues normalmente usted se conecta a la aplicación que esté en la nube. A partir de ahí dimensiona las características de los equipos que usted desea. Las dimensiona, ¿no? Y en función a ese dimensionamiento y al uso del mismo es que se empieza la facturación, ¿no?, del servicio. Hay cierta flexibilidad en el cloud, ¿no? Como por ejemplo, inicialmente dije que iba a necesitar 16 gigas, pero yo creo que de acuerdo al rendimiento que estoy observando, pues es mejor que sea 32 gigas, ¿no? Bien, entonces en el cloud, esos cambios para incrementar o para reducir recursos se hacen de manera bastante rápida. Bien, entonces el cloud computing como un modelo de negocio. Existen diferentes tipos de nubes, ¿no? Dentro de las características, por ejemplo, vamos a tener el IaaS, ¿no? El IaaS. Tenemos el PaaS y tenemos el SaaS, ¿no? Infrastructure as a Service o infraestructura como servicio. En infraestructura como servicio, el cloud nos provee
de una máquina virtual que va a ser las veces de una estación de trabajo o de un servidor, ¿no? Con la conectividad hacia la Internet. Ese es el IaaS, infraestructura como servicio. Los aspectos de seguridad van a tener que ser vistos enteramente por el suscriptor del servicio. O sea, si yo me suscribo a ese servicio, yo tengo que tomar las medidas de seguridad para el acceso al mismo. Platform o Platform as a Service. Platform as a Service. Plataforma como servicio. En este caso, ya no solo nos van a dotar de una máquina virtual, sino más bien de un entorno un tanto más completo, ¿no? Si la plataforma es para lo que es acceso a base de datos, entonces voy a tener por ahí, ¿no? Algunos clientes, manejadores de base de datos, ¿no? Y todas las herramientas necesarias, ¿no? Para poder atender a las situaciones que devienen, en este caso, de la administración, del despliegue de un sistema de base de datos, ¿no? Y SaaS, Software as a Service, ¿no? En este caso, lo que se pone a disposición del usuario es software, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de la UNI, ¿no? La UNI está utilizando un SaaS, Software as a Service. ¿Cuál? El servicio de manejo de correo electrónico de Google, ¿no? Es Software as a Service. ¿Sí? Entonces, el software de Google está siendo usado por la UNI para el manejo de sus correos, ¿no? Existen otras categorías de cloud, ¿no? Como cloud privada, cloud pública y cloud híbrida, ¿no? Una cloud privada es la que una organización puede generar con su propia infraestructura, ¿no? Una cloud pública es la que ofrece Amazon, es la que ofrece Google Platform, es la que ofrece Oracle, es la que ofrece Microsoft con Azure, ¿no? Es la que ofrece otros proveedores, ¿no? Cisco mismo. ¿Sí? Bueno, el Bring Your Own Device ciertamente es el poner a disposición de la organización nuestras laptops, netbooks, tablets, smartphones y readers para llevar a cabo el trabajo dentro de la organización. Bueno, la colaboración en línea, que como les mencionaba, ya va cuajando dentro del ámbito de las limitaciones que tenemos para comunicarnos de forma presencial, ¿no? La comunicación basada en video se está generando como un estándar, ¿no? Los jóvenes de hoy declaran ser, en la mayoría de los casos, visuales, ¿no? No, profe, en vez de que ponga su PDF o su PPT, ¿por qué no nos prepara un videíto, ¿no? Eh, eso, ¿no? Hay una tendencia a que el proceso de comunicación sea cada vez más orientado al video, ¿no? Bien, herramientas para esto, pues, han ido apareciendo, han ido desarrollando. De hecho, el Zoom que utilizamos hoy día para la comunicación por video es una de ellas, ¿no? Hablamos del cloud computing como tendencia, las nubes públicas, las privadas, las híbridas, las nubes personalizadas. Tendencias tecnológicas en el hogar. Dentro de ellas, lógicamente, tenemos, por ejemplo, el Internet de las cosas, ¿no? Que busca hacer ubicuo cada componente con la que tenemos que lidiar cada día, ¿no? Y
el manejo de todos estos componentes se facilita a través de una serie de aplicaciones que se encuentran en la nube, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, aplicaciones que me permitan desde nuestro smartphone dar la orden de que la cochera se abra para poder ingresar, por ejemplo, ¿no? O en cualquier momento que deseamos, podríamos a través de nuestro smartphone ver las cámaras de seguridad que tenemos instalado dentro de nuestro hogar. ¿Sí? Otra tendencia aquí es el de Powerline Networking o el de establecer conexión a través de la red eléctrica, ¿no? Esta es una alternativa que puede utilizarse frente a las Wi-Fi o complementaria a las Wi-Fi, ¿no? La idea es no tener la necesidad de cablear nuevamente dentro de nuestro hogar, ¿no? Un tema estético, costo, sino utilizar los diferentes puntos, ya que todos estos están conectados a través del cableado eléctrico, entonces utilizar ese cableado eléctrico para hacer la transmisión de datos correspondiente, ¿no? Inalámbrico de banda ancha. Esto para aquellos que no tienen el servicio de conexión mediante cable, ¿no? Entonces, se puede utilizar este servicio para poder conectarnos a los recursos de la red. Bien, dentro del ámbito de seguridad tenemos ahí algunas tendencias. Las redes de hoy en día deben estar aseguradas tanto para atender a amenazas que vienen desde el exterior o tanto para atender las amenazas que se generan en el interior de la organización. Para esto se van a utilizar una serie de herramientas técnicas para evaluar, en este caso, el riesgo de exposición que tenemos, ¿no? Y también para seleccionar los dispositivos de seguridad que podrían ser necesarios en ese escenario de riesgo. Bien, las soluciones de seguridad. Las soluciones de seguridad van a implicar antivirus, firewall, aunque el término antivirus casi ya no se está usando, más bien se utiliza el término anti-malware, ¿no? Sí, anti-malware, que puede implicar un antivirus, un anti-spyware y algunos otros componentes de software adicionales, ¿no? El filtro firewall. Este firewall normalmente tiene la responsabilidad, ¿no?, de dejar pasar hacia el interior o dejar salir a tráfico que cumpla con determinadas características relacionadas a las políticas que se han establecido en la organización. Bien, dentro de las características de seguridad también tenemos los firewall dedicados, las listas de control de acceso que pueden ser puestas en los routers, los IPS, los sistemas de detección de intrusos, ¿no?, que pueden ser una implementación a nivel de los routers o puede ser un appliance, un equipo dedicado adicional, y la red privada virtual. Estado por la necesidad de hacer comunicación segura a través de una infraestructura que no es segura. Y cuando decimos eso, todos volteamos la mirada hacia la Internet, ¿no? Pero, como les había explicado, esto no es, digamos, un factor limitante para el uso de las VPN, ¿no? Bueno, Cisco ciertamente ofrece una serie de cursos de entrenamiento para ir mejorando las competencias dentro del ámbito de networking, ¿no? Ahí hay una serie de
certificaciones que brinda, preparación para certificaciones que brinda Cisco, ¿no? Bien, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a dar por finalizado la clase. Me están preguntando si voy a subir los videos al YouTube. En realidad sí están ahí. Les voy a pasar el link o de repente puedo hacer una lista de suscripción para que puedan suscribirse y en él pues ya cada vez que guardamos el video, pues ustedes puedan tener la notificación y poder verlo, ¿sí? Déjenme arreglarlo eso en el transcurso del día de hoy. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Ninguna? Bueno, muchas gracias por su atención. Entonces, nos estamos encontrando el día martes de la siguiente semana, ¿sí? Hasta luego, profesor. Hasta luego, jóvenes.